Muy bien, ahora nos vamos a dedicar al estudio del lugar geométrico de raíces y técnicas de diseño de compensadores asociadas a este método de análisis gráfico para sistemas de control en forma amplia. Entonces, la sesión de hoy, básicamente vamos a cubrir los dos primeros puntos. Los puntos posteriores los cubriremos en las sesiones del jueves y de los de la siguiente semana, porque son análisis y requerimos hacer mucho análisis crítico y simulaciones. La sesión de hoy es introductoria a la técnica de trazado del lugar geométrico de raíces. Entre otras cosas, pretende generar una perspectiva amplia de análisis de sistemas de control a través de un método gráfico. La característica básica de la respuesta transitoria en un sistema en lazo cerrado, hasta donde hemos visto del análisis de la respuesta transitoria del sistema, se relaciona estrechamente con la ubicación de los polos. Y recuerden ustedes que a partir, por ejemplo, del análisis de un sistema de segundo orden con tiempo, perdón, sistema de segundo orden, clásicamente de un sistema de segundo orden normalizado, omega n al cuadrado entre s al cuadrado más 2 cera, omega n por s más omega n al cuadrado. A partir de este diseño o de este sistema de control o de esta planta normalizada, tenemos algunas alternativas que principalmente vienen dominadas por el factor de amortiguamiento, cera mayor que 0 y menor que 1, cera igual a 1 y cera mayor que 1. Bueno, también se analiza un cuarto caso en el que cera puede ser igual a 0 y esto significa que el sistema no tiene amortiguamiento. En todo caso, y acogiendo la primera línea de reflexión que se menciona aquí en este slide, efectivamente, la ubicación de los polos en un sistema dominan la respuesta transitoria del sistema. Por ejemplo, en el caso de que cera mayor que 0 y menor que 1, lo que vamos a tener es que básicamente los polos se presentan en pares complejos conjugados, de una manera similar a esta. Y eso nos devolvería una respuesta, digamos ya algo conocida. Vamos a suponer que este es el eje del tiempo y consideramos como caso específico de estudio un escalón, no necesariamente unitario, sino un escalón. Entonces la respuesta tendría una característica similar a esta, con un sobreimpulso, un tiempo de establecimiento definido, un tiempo máximo, etc., ¿no? Si por otro lado, este es el caso de cera mayor que 0 y menor que 1 con polos complejos conjugados. Tenemos los polos reales e iguales, que sería el caso de cera igual a 1, significaría que tenemos un par de polos reales repetidos, es decir, dos veces los polos en el mismo lugar, y esto nos devolvería una respuesta. Lo revisamos también la sesión pasada como si tuviéramos una S, algo así, ¿no? Algo así. No tenemos sobreimpulso, por ejemplo, y evidentemente la ubicación de los polos domina la respuesta del tiempo del sistema, o lo que se conoce, sobre todo el componente transitorio. La ubicación de los polos tiene incidencia directa en la estabilidad relativa del sistema. Y luego, para ser a mayor que 1, hemos dicho que esto propondría la ubicación de un par de polos reales, eh, ubicados en ubicaciones diferentes, y en la que típicamente sucede que uno de estos dos polos está mucho más cerca del eje J omega que el segundo polo, cumpliéndose que si este polo está 5 veces más cerca que este, o viceversa, ¿no? Este polo está 5 veces más alejado que el polo que está más cerca del eje J omega, entonces tenemos dinámica dominante y podríamos incluso ese sistema aproximar por un sistema de primero. Listo. Y finalmente, la última alternativa, ser igual a 0, significaría un par de polos complejos conjugados sin componente real, ubicados directamente sobre el eje J omega. En ese caso en particular, el sistema presenta oscilaciones sostenidas o es marginalmente estable. Ni hablar del caso, evidentemente no contemplado en estas posibilidades de factor de amortiguamiento, en el que tuviésemos polos reales, en el caso que tuviéramos polos con componente real positivo, quiero decir,
el sistema evidentemente sería inestable. Bien, con este preámbulo, la reflexión sobre la que volvemos en los slides es que evidentemente la respuesta transitoria de lazo cerrado se relaciona de forma estricta con la ubicación de los polos. Es por eso que ciertos diseños, de manera particular los que presentaremos a lo largo de esta unidad de estudio, va a tener como propósito ubicar los polos del sistema de lazo cerrado en ubicaciones deseadas. Y esas ubicaciones deseadas corresponderán a parámetros de respuesta definidos, como tiempo de establecimiento y sobreimpulso específicamente. Si la ganancia del sistema, esto al hablar de una ganancia, vamos a considerar, en principio, que las primeras estructuras de control, perdón, más bien, aquí está un pizarrón. Vamos a considerar que las primeras estructuras de control sobre las que trabajaremos principalmente van a considerar que tenemos, cambiar el color nada más, que tendremos estructuras definidas por controladores de este estilo. Evidentemente procesamos el error del sistema, en eso no habrá cambios. Tenemos una referencia, el error se procesa en el controlador y la salida del sistema evidentemente nos devuelve una respuesta, ¿no? Entonces, cerrando el lazo de control, algo así. Perfecto. Nada más completemos los nombres. Entonces, este sería el controlador K, que de momento vamos a considerar que únicamente corresponde a una ganancia. ¿Y por qué consideramos que es una ganancia? Ahora mismo vamos a definir esto. Aquí tenemos un GPDS, que sería la función de transferencia de la planta, y la salida YDS. También en los slides que presentamos ahora lo estamos considerando como CDS, y tenemos la referencia RDS. Evidentemente, el controlador procesa el error y nos devuelve una señal de control. Adicionalmente, la retroalimentación no necesariamente tiene que ser unitaria. Podemos también tener aquí un bloque HDS, ¿de acuerdo? Pero normalmente HDS es igual a 1. De cualquier forma, si consideramos CDS entre RDS, evidentemente siguiendo lo que ya conocemos, la función de transferencia correspondiente a un controlador de este estilo sería K por GPDS entre 1 más K por GPDS. Algo interesante es que esta ecuación de aquí se llama ecuación característica, ¿verdad? Y la ecuación característica reúne la interesante y útil propiedad de que su solución o las raíces de esta ecuación corresponden a la ubicación de los valores singulares de la función de transferencia o lo que conocemos o hemos definido como los polos. Entonces, bien, algo que se puede notar, evidentemente, es que lo que no va a cambiar en esta ecuación característica corresponde a la planta. Lo que no puede cambiar es la planta, evidentemente, porque pues este es lo que tenemos que controlar, ¿no? El parámetro fijo. Pero definitivamente lo que podemos modificar, al menos desde el análisis, correspondería a la ganancia. La ganancia acá es modificable porque corresponde a una ganancia de selección de un controlador. Y por ejemplo, utilizando el criterio de estabilidad de root, seleccionamos o fuimos capaces de calcular rangos dentro de los cuales una ganancia de K garantizaría que el sistema mínimamente sea estable. Pero ahora resulta que no solo nos interesa que el sistema, en un rango específico de ganancias, continúe o garantice estabilidad, que evidentemente eso es muy deseable, sino que además el sistema responda de acuerdo a parámetros o especificaciones bien definidas. ¿Y cuál puede ser una especificación bien definida? Bueno, por ejemplo, cuando tomamos un sistema de control o diseñamos un sistema de control, algo que es bien importante definir es cuál es el valor del sobreimpulso, cuál es el tiempo de establecimiento, en ocasiones incluso el tiempo de levantamiento, que son parámetros de la respuesta transitoria. Y básicamente con estos parámetros
podríamos definir ubicaciones específicas del sistema en lazo cerrado, estoy hablando de los polos, que puedan corresponder a una ganancia K. No obstante, no siempre es posible obtener respuestas de este estilo únicamente con una ganancia K, por lo que si ese es el caso, es decir, no se logra ubicar o obtener una respuesta deseada únicamente modificando la ganancia K, entonces procede el diseño de un compensador. Existen algunas estrategias alternativas de compensación, las que revisaremos básicamente aquí, son una que se llama estrategia de compensación en adelanto, otra que se llama estrategia de compensación en retraso y una combinación de estas dos estrategias que es la compensación en retraso adelanto. Y se diseñan con el método del lugar geométrico de raíces. ¿Qué es el lugar geométrico de raíces? Un método gráfico propuesto por W.R. Evans, que propone hallar todas las posibles ubicaciones de las raíces de la ecuación característica del sistema para los valores desde k igual a 0 a k igual a infinito, porque recuerden, del análisis que acabamos de hacer, resulta entonces que la ecuación característica corresponde a ver el color del marcador. La ecuación característica entonces corresponde a 1 más K por G de S y por H de S, ¿verdad? Esto es igual a 0. Entonces, para diferentes valores de K, o para K desde igual a 0 hasta infinito, tendríamos también infinitas ubicaciones de las raíces para esta ecuación característica. Evidentemente, resolver de forma infinita o un infinito número de ecuaciones es completamente impráctico, por lo que Evans propone un método gráfico que permita ubicar en el plano complejo todas las ecuaciones, todas las ubicaciones de las raíces interpoladas por gráficas simétricas que se le conoce como lugar geométrico de raíces. Básicamente es eso. Veamos un ejemplo sobre las características. Bueno, primero definir las características que cumple alguna posición específica en el plano complejo de un punto de prueba para que forme parte de la matriz o de la ecuación característica. De momento, supongamos que la ganancia K, que pretendíamos que se varíe desde 0 a infinito, está absorbida aquí en GDS, ¿no? Puede ser que forme parte de la ganancia particular de la planta o del controlador adjunto a la planta. Entonces, analizando la función de transferencia de lazo cerrado, tendríamos esta alternativa y evidentemente lo que nos interesa analizar es la ecuación característica. A partir de la ecuación característica, claramente es notable que GDS por HDS es igual a menos 1. Ahora bien, GDS por HDS, en virtud de que trabajamos con números complejos, evidentemente corresponden a una función compleja. Como esto de aquí es una función compleja, es posible representar en variables o valores coordenados cartesianos rectangulares o polares. Por lo que, evidentemente, adicionalmente, la siguiente representación posible es contar con un ángulo de GDS por HDS y también contar con una magnitud de GDS por HDS a partir del análisis complejo de su variable. Y si esto tiene que ser igual a menos 1, evidentemente esto significaría que la magnitud de GDS por HDS tiene que ser igual a 1 y el ángulo igual a más o menos 180 grados. ¿Qué sería la equivalencia que tenemos aquí? Visto de otra manera, sigma j omega, eso significaría que menos 1 anda por acá, evidentemente magnitud unitaria del vector y el ángulo, evidentemente medido en el sentido opuesto a las manecillas del log, 180 grados. Listo. A esto se referiría con las condiciones de magnitud y de ángulo de las raíces que potencialmente formen parte del lugar de raíces, analizadas o obtenidas a partir de la ecuación característica del sistema. Es decir, es una generalización simplemente. Bien, en ocasiones, y esto lo mencionamos de forma anticipada, ¿no? Utilizamos un parámetro variable K que nos permita alcanzar algún objetivo específico de control. No obstante, no siempre este es el caso, pero al menos desde el diseño de sistemas de control siempre va a pasar. Entonces, variando K desde 0 hasta infinito, tenemos diferentes ubicaciones de raíces, como revisamos hace rato, y aquí es mucho más evidente, por lo que evidentemente sería impráctico resolver todas las ecuaciones características para los diferentes
diferentes valores de K, y mejor se propone hacer análisis gráficos, que es el método del lugar de raíces justamente. Entonces, a partir de esto, lo que tenemos que cumplir es que los valores de magnitud y de ángulo para todos los puntos candidatos que forman parte del lugar de raíces se cumplan. Vamos a definir claramente cómo se miden los ángulos para propósitos de prueba. Siempre los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y en virtud de que son números complejos, esto es una función compleja, evidentemente el ángulo resultante de este sería el ángulo de los valores del numerador, o de los ceros, menos los ángulos de las sumas de los valores de los polos del denominador. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, para este caso en particular, que tenemos un cero, el cero en el plano complejo se representa con una circunferencia y los polos con X. Por ejemplo, si consideramos algún punto de prueba candidato que podría formar parte del lugar de raíces, todavía no lo sabemos, debería cumplirse que este punto de análisis S, para el ángulo que se formaría con el polo Z, que es el ángulo φ1, menos los ángulos que se formarían con los polos 1, 2, 3 y 4, debería darnos un resultado de 180 grados. Si es que ese es el caso, muy bien, entonces resulta que ese punto forma parte del lugar geométrico de las raíces. Y los ángulos se contabilizan como hemos mencionado ahora mismo. Muy bien, ahora sí analicemos un ejemplo para poner en números lo concreto de la evidencia que presentamos previamente. Consideremos el sistema de control que se muestra en figura, K entre S por S más 1, entre S multiplicado por S más 2. La retroalimentación H de S, suponiendo que este es G de S, ¿no? Es igual a 1, y nos dice dibujar el lugar de raíces del sistema. Bueno, G de S por H de S tendría este mismo resultado. Permítame dejar aquí como apoyo, vamos a dejar G de S por H de S, al final sería K entre S que multiplica a S más 1 por S más 2. Esto sería G de S por H de S, ¿verdad? Muy bien. Sí, Joel, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos. De lo que habíamos propuesto hace rato, se deben cumplir las dos condiciones, la condición de magnitud y la condición de ángulo. La de magnitud nos diría, en este caso en particular, no tenemos ningún cero, por lo que para cualquier punto de prueba no se sumaría o no aportaría ningún ángulo, ningún cero, porque no existen, al menos ceros finitos. En un momento más vamos a indicar que esta función de transferencia tiene 3 ceros infinitos. Luego tenemos 3 polos finitos, un polo en 0, otro polo en -1 y otro polo en -2, por lo que tendríamos que aportar el cálculo del ángulo de cualquier punto de prueba hacia estos polos en particular. Y la sumatoria del ángulo de la función de transferencia debería ser más o menos 180 grados, multiplicado por 2k más 1, que eso recursivamente nos daría una vuelta completa siempre hacia el valor que buscamos, ¿no? Muy bien. Luego, la condición de magnitud debe ser igual a 1 para cualquier punto de prueba. Aquí cabe recalcar que esto tiene que multiplicarse por un número impar, porque si multiplicamos por un número par, evidentemente nos daría 360 grados o 0 grados, que es el equivalente, ¿no? Estaríamos hablando de un punto en el sentido completamente opuesto. Muy bien, entonces eso siempre vamos a considerar como las condiciones particulares que buscamos definir. Empecemos primero por determinar el lugar de raíces en el eje real. Esta es la función de transferencia, la que está escrita acá abajo, K entre S por S más 1 y S más 2. Evidentemente tenemos 3 polos de lazo abierto, el polo S igual a 0, el polo S igual a -1 y el polo S igual a -2. Muy bien. Ceros de lazo abierto ninguno. Podríamos empezar de manera simple, al menos aproximándonos un poco. Permítame un segundo. Vamos a escribir unos ejes auxiliares. Muy bien. Creo que mejor lo escribimos, permítame, así. Listo.
Entonces, este sería el eje real, ¿no? El sigma, perdón, vamos a ponerle para escribir, este sería el eje real sigma, y este de acá, el j omega. Perfecto. Y para esos casos, vamos a definir aquí el punto -1, -2, -3, y bueno, seguiría, ¿no? Acá el punto 1, y esto seguiría. Muy bien. Y luego, tenemos tres polos. El polo S igual a 0, aquí estaría ubicado en S igual a -1 y en S igual a -2. Perfecto. Al menos hemos ubicado los tres polos. No tenemos ceros finitos de momento. Y luego, el punto de inicio del lugar de raíces corresponde a k igual a 0. El k igual a 0, desde el inicio del lugar de raíces, corresponde directamente a la ubicación de los polos de lazo abierto. Luego, el número de geometrías individuales que se relacionan al lugar de raíces es igual al número de polos del sistema, al número de polos de lazo abierto. En este caso, el lugar de raíces tendría tres geometrías individuales que deben trazarse. Primero, determinemos el lugar de raíces en el eje real. Consideremos un punto de prueba. Al final del día, cualquier punto que ubiquemos para análisis del lugar de raíces, el lugar geométrico, debe cumplir con las dos condiciones, la de magnitud y de ángulo. Entonces, puntualmente, supongamos que de momento se nos ocurre probar un punto aquí. Un punto, bueno, S mayor que 0, es decir, con un componente real positivo. Si consideramos un punto ubicado en este de color negro, que acabo de pintarlo, espero que lo estén mirando, tendríamos que sumar la aportación de los ángulos para la condición de ángulo, por ejemplo, a partir de el ángulo que se forma con este polo. El ángulo que se forma con este polo claramente 0 grados, ¿no? Menos 0 grados porque se restaban los ángulos de los polos. Luego tenemos otro ángulo que se forma con relación a este segundo polo, que sería menos 0 grados. Y luego tenemos un tercer ángulo que se forma con este tercer polo, que sería menos 0 grados. Y eso evidentemente es diferente de más o menos 180 grados multiplicado por 2k más 1. En consecuencia, S mayor que 0 no forma parte del lugar de raíces. Ok. Verificado este primer punto. Lo vamos a borrar. Vamos con el siguiente caso. Supongamos que ubicamos un punto entre -1 y 0. Es decir, estaríamos en algún punto entre este segmento de aquí. Lo voy a pintar de color negro. Ahí está. En cualquier caso, en algún punto entre -1 y 0, resulta que, supongamos que tenemos el punto por aquí, no importa, tendríamos el ángulo que se forma con el polo en S igual a 0, menos el ángulo que se forma con el polo en S igual a -1, menos el ángulo que se forma con el polo en S igual a -2. Y eso, en caso de que ese punto forme parte del lugar geométrico de raíces, será igual a más o menos 180 grados multiplicado por 2k más 1, y eso ya lo hemos visto. Desde esta perspectiva, el ángulo que se forma en algún punto entre -1 y 0 con el polo 0 sería 180 grados, porque de aquí recorrido hasta algún punto de este sentido correspondería a un ángulo de 180 grados. Entonces aquí sería, bueno, todos estos son menos, ¿no? Menos 180 grados, menos el ángulo que se forma desde el punto -1 hasta este punto de aquí, evidentemente es 0 grados. Desde aquí, notenlo ustedes, hasta acá, 0 grados, desde -1 hasta cualquier punto en este segmento, desde -2 hasta cualquier punto en este segmento sería menos 0 grados otra vez, y esto sí que es igual a más o menos 180 grados. Por lo tanto, el segmento de prueba de -1 a 0 grados sí que forma parte del lugar geométrico de raíz, es decir, este punto, este segmento de aquí. Quiero pintarlo un poquito mejor, ahí está. Perfecto. Vamos con el análisis del segmento de -2 a -1.
Si analizamos el segmento de menos 2 a menos 1, cualquier punto que se ubique aquí, por ejemplo este, implicaría el ángulo desde el... perdón, aquí se me borró, una disculpa, un momento nada más. Tenía de pintar el eje J omega, sin querer lo borré. Perdón. Ahí está. Muy bien, entonces analizamos el punto de menos 2 a menos 1. Un punto aquí, por ejemplo, con relación al polo ubicado en 0, nos daría menos 180 grados, menos 180 grados otra vez, desde menos 1 hasta este punto, y 0 grados, menos 0 grados, al punto de menos 2 hasta acá. Eso evidentemente nos da menos 360 grados, que es diferente de los más menos 180 grados, por lo que en consecuencia no forma parte del lugar geométrico de raíces. Muy bien. Y por último, para ya completar este análisis en el eje real, nos queda mirar qué sucede con S menor que 2 hasta infinito, es decir, para cualquier punto que se ubique de este lado, ¿no? Cualquier punto que se ubique de aquí hacia acá, hasta el infinito. En todos los casos de análisis de este punto desde aquí hasta acá, serían menos 180 grados, menos 360 grados, menos, le damos otra vez la vuelta, 400, 540, ¿no? Que sería más darle la vuelta otra vez otros 180 grados. Entonces, este punto sí que cumple la característica y también forma parte del lugar de raíces. De momento, lo que está pintado con negro formaría parte del lugar geométrico de raíces. Muy bien. Ahora, siguiendo con este análisis, lo que típicamente se hace como segundo paso es determinar asíntotas del lugar de raíces. Resulta que como tenemos tres geometrías asociadas a cada uno de los polos y no conocemos, al menos de forma eh, evidente, las formas que van a tener las geometrías de los lugares de raíces o de las geometrías asociadas al lugar de raíces para cada polo, se calculan típicamente asíntotas que nos devuelvan unas guías de trazado de estas geometrías. Existe una forma más general de calcular las asíntotas. Aquí de manera aproximada se presenta un criterio. No es lo que se hace en la práctica, esto es solo un criterio de ejemplo. Si esta es la función de transferencia que lo dejamos aquí copiada para propósitos de verificar durante el ejemplo, consideramos que se analizan en S igual al infinito. Para ese caso, 1 y 2 se vuelven insignificantes y esto es como si estuviera K entre S al cubo. Cualquier punto que se analice hacia, que esté muy lejano, ¿no? Que esté muy lejano, imaginen un punto, digo, lejano, no sé si sea como por acá, pero podría ser por aquí, trazando los rayos de análisis hacia los polos, resulta que están bastante parecidos los ángulos, ¿no? Para puntos alejados en el lugar de raíces. Entonces, se aproxima de cierta manera este análisis simplificado que aquí se presenta en el ejemplo, por lo que la condición de ángulo en ese caso sería menos 3 veces los ángulos a S igual a 0, ¿no? Porque están bastante cercanos estos para valores grandes. Y esto sería igual a más o menos 180 grados por 2K más 1. Evidentemente tenemos tres geometrías, por lo que podríamos reemplazar K igual a 0, K igual a 1 y K igual a 2. Y de aquí esto dividido entre 3, evidentemente nos daría las tres asíntotas de 60, menos 60 y 180 grados. Muy bien, entonces, luego, y en virtud de que tenemos ya las asíntotas, una en 60, otra menos 60 y otra 180 grados, hay que saber desde dónde se trazan las asíntotas. Y bueno, esto se calcula otra vez de forma aproximada. Luego hay un método mucho más simple. Es simplemente haciendo un análisis igual parecido al anterior. Aquí en el ejemplo del libro de Ogata originalmente, propone decir, bueno, esto se parece eh, a un cubo, a un cubo perfecto, si tuviera aquí un más uno, ¿no? Que podría ser insignificante para valores grandes.
por lo que se parece esto que está aquí, sería como 3 polos repetidos en -1 otra vez. Y a partir de eso el ángulo, considerando que ese es una variable compleja, sigma más j omega más 1, voy a borrar ahora sí aquí que me estorbe aquí abajo, perdónenme, vamos a borrar esto, ok, que no tape lo. Entonces nos quedaría tangente inverso de sigma entre j, sigma más 1 es igual a 60 grados, eh, el tangente inverso de 60 grados es 1 entre raíz de 3, por lo que nos quedaría sigma más 1 menos sigma entre raíz de 3, y estas tres ecuaciones básicamente. Entonces el punto de cruce para simultáneamente resolver estas ecuaciones es sigma igual a -1. Entonces a partir de sigma igual a -1, 60 grados, menos 60 grados y 180 grados corresponden a las asíntotas que habíamos calculado previamente. Luego hay un proceso un poquito más general de lo que acabamos de presentar. Y bueno, ya tenemos las asíntotas y sabemos que entre 0 y -1 existe el lugar de raíces, igual que entre -3 y menos infinito también existe el lugar de raíces. Y potencialmente se aproximan a las asíntotas las geometrías que vamos a hallar. Sin embargo, todavía no sabemos desde dónde salen las geometrías, ¿no? Resulta que hay un criterio que no se tiene que olvidar, y es que para cada geometría que hemos mencionado se encuentra vinculada a un polo de los abiertos del sistema. Resulta que las geometrías del lugar de raíces nacen en un polo finito y terminan en algún cero finito o infinito. Entonces, el criterio particularmente es que entre 0 y -1 nacerían dos geometrías y en algún punto las geometrías se juntan y deberían salir de forma divergente, así, una por cada asíntota a buscar ceros infinitos. Y la otra geometría de -3 nace en -3 y se va a buscar por la asíntota de 180 grados al cero, que no es finito, sino al cero infinito en el menos infinito. Con este criterio, existe un punto entre 0 y -1 en el que existe una raíz múltiple. Y esa raíz múltiple corresponde a un punto de inflexión, ¿no? Al punto que se llama punto de partida. Hoy en el caso del ejemplo que vamos a mirar, cuando convergen geometrías sobre el eje real, se llama punto de llegada. Resulta que por cuestiones matemáticas se sabe que donde la derivada es igual a 0 existen raíces múltiples. Esto proviene de un proceso de optimización. Por lo que hallando la derivada de esta función e igualando a 0, podemos determinar cuál es el valor de la ganancia que corresponde a ese punto en particular, y esto es igual a menos la derivada del numerador de la función de transferencia entre la derivada del denominador de la función de transferencia. Si reemplazamos este valor en la primera ecuación, tenemos esta expresión que básicamente es la ecuación que deberíamos resolver para obtener el punto de inflexión o el punto de partida. Pero es un proceso largo para desarrollar de manera recurrente. Por lo que, a partir de despejar K de la primera ecuación y derivar, básicamente se ve que el numerador es idéntico a esta expresión simplificada. Por lo que de aquí en adelante, para hallar un punto de partida o un punto de llegada, a partir de la ecuación característica, el método corresponde a despejar K, derivar en S, esa expresión, y el numerador igualarlo a cero. Y el resultado de esta ecuación corresponde a los puntos de llegada o de partida. Entonces, considerando la ecuación característica, despejamos K, derivamos con relación a S, y como es una ecuación de segundo grado, tenemos dos raíces asociadas. Las dos raíces hace falta analizarlas, reemplazando su valor en la expresión que habíamos hallado para acá, y mirar qué valor tiene sentido, porque evidentemente las ganancias negativas no existen o provocarían un sistema inestable en virtud de un cambio de signo del error. Y la que cobre sentido evidentemente corresponde al punto de partida que deberíamos usar. Además, entre -1 y -2, -1,57 no existe lugar de raíces, porque por lo tanto no podría ser un punto de partida válido, pero sí -0,426, que andaría por aquí, que sí forman parte del lugar de raíces y formaría un lugar
o un punto de partida vale. Y en virtud de que ya conocemos las asíntotas, recuerden que las asíntotas previamente nos decían que partían del punto -1 con 60 grados más o menos y 180 grados, ¿no? Entonces, eso quisiera decir que particularmente podríamos considerar el punto 0,42 menos 0,426, decir, entonces el lugar geométrico de este polo o del otro, no importa, simétrico, llega a este punto y sale a buscar un 0 en el infinito, al igual que este 0 sale en este punto y sale a buscar un 0 en el infinito también. ¿De acuerdo? Luego es importante hallar cuál es el valor de este cruce por el eje J omega, porque este cruce en el eje J omega se vuelve interesante en virtud de que corresponderían a ubicaciones de una potencial ganancia K que provoque que el sistema sea marginalmente estable u oscilatorio. Entonces, bien, si ese es el caso, se utiliza típicamente el criterio de estabilidad de Root. Entonces, considerando la ecuación característica del lazo cerrado, que sería esta que se muestra aquí, habría que ponerla, ¿no? La ecuación característica en contexto, igualada a 0, el polinomio, y hacemos la tabulación de root. Entonces, parece al cubo, 1, 2, parece al cuadrado, 3 y k, parece a la 1, 3 por 2, 6, menos k entre 3, ya no cabe ningún otro cálculo más, y parece igual a 0, este por este, menos 3 por 0 entre este mismo nos devuelve, entre este de aquí, que es el pivote, nos devuelve el mismo k, y se nota que aquí para que esta primera columna sea positiva y garantice un sistema estable, el punto que no está completamente definido sería K. Tendría que ser K mayor que 0 o 6 menos K mayor que 0. Pero si el punto 6 menos K es igual a 0, evidentemente sería el punto de estabilidad marginal. Por lo que K igual a 6 correspondería al caso particular de estabilidad marginal. Entonces, ¿cuál es el valor asociado a las raíces? Típicamente buscamos la tabulación de la fila S al cuadrado, en la que típicamente se encuentra un valor asociado a K, y colocamos 3S al cuadrado más K igual a 6, y de aquí despejamos las raíces, que serían S más menos J raíz de 2. Y este sería el valor de más menos J raíz de 2 por el que acaba de cruzar el eje J omega en lugar geométrico de raíces. Y en conjunto, agregando todo el criterio del resultado, lo que tendríamos al final es esto que se muestra aquí. Esto es muy interesante. Todavía no es el método completo, pero fíjense, nos devuelve el punto de partida, las ubicaciones de los polos, las asíntotas, los cortes del eje J omega y los valores asociados de K para ese punto, por lo que deberíamos evidentemente conocer que desde K igual a 0 hasta K igual a 6, esta sería una potencial ubicación de los polos del lazo cerrado. Perfecto. Analicemos brevemente un segundo ejemplo. Dice, considera el sistema de la figura. Ok, aquí tenemos un segundo sistema. Tenemos en esta oportunidad un polo, un par de polos complejos conjugados, vamos a ver, y un cero real, ubicado en -2. Entonces, h de s también se considera igual a 1, y bueno, g de h por s, g de s por h de s sería lo que la multiplicación de estos es el mismo g de s, ¿no? Entonces, bien, siguiendo el método intuitivo, todavía no presentado formalmente, lo vamos a presentar luego de este ejemplo, todo punto que fuera parte del lugar de raíces, y eso es importante puntualizar, perdón, en este caso en particular, cualquier punto del trazado que hemos generado aquí, que fuera parte de esta geometría, debería cumplir la condición de magnitud y la condición de ángulo. Esa es la característica para formar parte del lugar de raíces, evidentemente, a partir de donde se desprende el método gráfico que hemos presentado. Entonces, nada más describimos las condiciones de ángulo y las condiciones de magnitud, que son características que deben cumplirse, pero están ahí propuestas de manera teórica simplemente. Luego, determinamos el lugar de raíces en el eje real. Tenemos aquí un par de polos complejos conjugados. Dejemos escrita la ecuación. Esto va a ser bastante útil. A ver, permítanme un momento.
Vamos a escribir la ecuación. G de S por H de S, que es igual a S más 2 entre S al cuadrado más 2S y más 3. Perfecto. Únicamente con el propósito de verificar la ubicación de los polos, permítame resolver en MATLAB. Vamos a colocar G es igual, aquí casi no se nota, pero S más 2 entre S al cuadrado más 2S más 3, ¿no? Vamos a ponerle el numerador es igual a 1 y 2. El denominador es igual a 1, 2 y 3. Listo. Y G sería igual a la función de transferencia, numerador, coma, denominador. Ahí está. Y las raíces del denominador, menos 1 más menos J, 1,40 y 1,42, o lo que es lo mismo, raíz de 2. Perfecto. Eso está aquí. ¿Listo? Los polos de lazo abierto son 2 complejos conjugados, menos 1 más J raíz de 2, polo 1, polo 2. Y los ceros, el único cero en menos 2, representado con un círculo. Para cualquier punto de prueba, se debe cumplir la condición de magnitud y de ángulo. Lo que hicimos hace rato para verificar el lugar de raíces sobre el eje real, fue contabilizar por zonas, por ejemplo, en este caso sobre el eje real de interés, ¿qué es lo que pasaría? Consideremos sigma o los polos ubicados sobre el eje real en sigma mayor que menos 2. Para cualquier punto sobre menos 2, aquí, adelante de menos 2, las aportaciones de los ángulos que corresponderían, voy a dibujar aquí un momento trazado en lugar de raíces, déjame generar una anotación, un momento, está. Para cualquier punto de prueba, supongamos este punto de prueba, tendríamos un ángulo asociado de 0 al polo, tendríamos un ángulo de 0, perdón, un ángulo de 0 grados asociado a este 0 de aquí, y un par de ángulos, θ 1 y θ 2, porque se miden en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿no? Serían menos θ 1 y menos θ 2. Resulta que θ 1 y θ 2 evidentemente son ángulos complementarios, es decir, aquí tendríamos como menos θ 1 hacia abajo, ¿no? Porque son simétricos, como se presentan en pares complejos conjugados. Vamos a restar las aportaciones del componente real de θ 1 y θ 2, porque este θ 1 y θ 2, cuando hagamos el cálculo al ser ángulos complementarios, se eliminan o completan 360 grados. Son ángulos complementarios, evidentemente. O lo que es lo mismo, para cualquier valor mayor que cera o sigma mayor que menos 2, en virtud de los ángulos complementarios de θ 1 y θ 2, tenemos siempre 0 o 360 grados. En virtud de eso, no existe lugar geométrico de raíces para cera o sigma mayor que 2 menos 2. Y el caso particular, en virtud de que siempre son complementarios θ 1 y θ 2 y siempre suman 0 360 grados, para cualquier punto, evidentemente sobre un punto equilibrado colocado sobre el origen, ¿no? Que sea equidistante a los dos polos, entonces cualquier otro punto que esté menor a menos 2 siempre nos dará un valor de menos 180 grados o 180 grados medido desde el ángulo o desde el punto menos 2, desde el cero. Entonces, de aquí sí que corresponde a un lugar geométrico de raíces. Listo. Con ese criterio más adelante vamos a definir algo más útil, pero básicamente nos dice que, sintetizando, cuando hagamos un análisis del lugar de raíces sobre el eje real, contabilizamos cuántos polos y ceros tenemos a la derecha sobre el eje real, contabilizamos a la derecha del punto de prueba polos y ceros, y si el número de polos y ceros es impar, entonces corresponde a un lugar de raíces válido, y si es par,
no forman parte del lugar de raíces. Por ejemplo, un punto ubicado aquí, justo adelante del -2, contabiliza dos polos, por lo que evidentemente no correspondería a un lugar de raíces, y un punto por detrás de -2 contabiliza 1, 2 y 3 puntos singulares, contabilizando polos y ceros, por lo que sí forman parte del lugar de raíces en el eje real. Ok. Luego determinamos ángulos de partida y llegada de los polos complejos conjugados. Resulta que hace rato sacamos ángulos de partida de un par de polos que buscaban geometrías o divergencias desde el punto, desde el eje real. Y en este caso trabajamos desde los polos complejos conjugados. Esta es la particularidad de este ejemplo en relación a la anterior, en el que trabajamos con polos reales. Y al ser polos complejos conjugados, resulta que desde los polos complejos conjugados van a salir geometrías en búsqueda de ceros, sean ceros finitos o ceros infinitos. El caso particular es saber con qué ángulo salen estas geometrías hacia las asíntotas, porque también vamos a calcular asíntotas en un momento más. Entonces, eso es sencillo de calcular. Lo que se hace es asumir que hay algún punto de prueba cercano al polo. Mientras más cerca se encuentra el polo, evidentemente estaríamos hablando de un punto que nos devuelva un ángulo cercano al ángulo de salida realmente. Entonces, considerando esto, podríamos trazar un ángulo φ1 al punto de prueba, que le vamos a llamar φ1', un ángulo θ1, que sería el ángulo que buscamos calcular, y un ángulo θ2' hacia el punto de prueba. Muy bien. Como consideramos que luego este punto de prueba va a estar muy cerquita del punto de la ubicación del polo, luego resulta que θ1, φ1 y φ1' van a ser iguales. Es un proceso aproximado al final lo que estamos haciendo, al igual que θ2 y θ2'. Entonces, bien, la condición de ángulo nos dice que la sumatoria de los ángulos del numerador o de los ceros menos la sumatoria de los ángulos del denominador o de los polos debe ser igual a más o menos 180 grados que multiplica 2k más 1. En este caso particular, θ1 es el ángulo que buscamos calcular, el que no conocemos. Esto es igual a 180 grados menos θ2', que va a ser θ2 al final, 90 grados, y más φ1, que φ1 debe ser calculado en este caso. Resulta que para esto, evidentemente, θ2 con relación desde el punto P2 hasta el punto P1, no cabe duda que son 90 grados por simetría, y haría falta calcular Z1, el ángulo φ1. Entonces, calculemos el ángulo φ1, para eso definamos el punto de los polos, Z1 es igual a -2, y los polos ya vimos que corresponden a -1, J raíz, más menos J raíz de 2, ¿no? Ahí está. Entonces, el ángulo φ sería igual a la tangente inversa del componente imaginario. El componente imaginario al final del día va a ser directamente 1, perdón, el componente imaginario, raíz de 2, quiero decir, del polo, entre el componente real, que sería 1 menos 2, ¿verdad? Es lo que está puesto aquí nada más de instrucciones en MATLAB, y para sacarlo en grados por 180 entre pi, nos devuelve 54.73 grados, aproximadamente los 55 grados que se muestran aquí en el ejemplo. Eso nos devuelve un ángulo de salida de 145 grados. Conocer eso ya es importantísimo, y ahora nos hace falta determinar los puntos de llegada o inserción. El criterio es el mismo al punto de partida, es decir, buscamos el punto donde la derivada sea igual a 0 sobre el eje real, y básicamente ahí eso nos indica que hay puntos múltiples o múltiples raíces, pero de manera simplificada eso era despejar k, hallar la derivada de esta nueva ecuación de k con respecto a s, el numerador igualarlo a 0 y hallar raíces del resultado. Evidentemente ver cuál es factible, por ejemplo aquí el punto menos 3.732 es factible porque forma parte del lugar de raíces y nos devuelve el valor de k positivo. Menos 3, no, menos 540, no, perdón, menos 373, aquí está. El ángulo de salida 145 grados, de este polo sale a buscar el cero finito y desde este polo sale a buscar el cero infinito. Listo. Eso es el trazado del lugar de raíces
un par de ejemplos. Miremos rápidamente un algoritmo de cálculo, de desarrollo de lugar de raíces, que todo parte como regla de la ecuación característica. 1 más GDS por HDS igual a 0. Primer paso, ubicar los polos y ceros de GDS en el plano, ¿no? En los polos y ceros. Luego, los ramales del lugar raíces inician en un polo de lazo abierto y terminan en cero, ya sea un cero finito o infinito. El lugar de raíces es simétrico alrededor del eje real debido a que los polos se presentan siempre en pares complejos conjugados. Y el lugar de raíces tendrá tantas derivaciones como polos tenga la ecuación característica. Por ejemplo, en el caso particular de acá teníamos únicamente dos polos, tenemos una geometría y dos geometrías. Muy bien. Luego determinamos el lugar de raíces sobre el eje real. Esto se determina por polos y ceros sobre el eje real. Y la regla básicamente es que si el número de polos, el total de polos y ceros a la derecha del punto de prueba es impar, entonces ese punto forma parte del lugar de raíces. De otra forma no lo es. Los ángulos de la asíntota es muy fácil de calcular. Partimos de la ecuación más o menos 180 grados, se multiplica 2k más 1, dividido entre n menos m. N corresponde al número de polos finitos y m corresponde al número de ceros finitos del sistema. Y el punto de intersección de las asíntotas, estos son solamente puntos guías, corresponde a la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros dividido entre n menos m. Determinamos los puntos de partida y de llegada con la derivada de la ganancia, esto ya lo sabemos, y hay que hallar los valores de salida y llegada desde los polos. Desde los polos salen las geometrías a buscar ceros, pero si tuviéramos ceros complejos conjugados, en cambio desde los ceros, a los ceros llegan geometrías que salen desde algún otro polo, ¿no? Entonces, estos se llaman ángulos de llegada para los ceros y ángulos de salida para los polos. Determinamos el lugar de raíces donde se cruza el eje imaginario en caso de que lo haga. Dibujamos el lugar de raíz y determinamos los polos del lazo cerrado que queremos ubicar, ¿no? Para determinar la ganancia acá asociada a ese diseño. Por ejemplo, pregunta a partir de este diseño que está aquí. ¿Existe forma de que este sistema con alguna ganancia de k entre 0 e infinito sea inestable? Y la respuesta es no, porque no hay forma de que yo variando k desde igual a 0 hasta infinito obtenga alguna ubicación de una raíz o de un polo en el semiplano derecho o sobre el eje J omega. Listo. Con esto vamos a proponer una pequeña actividad. Estas son gráficas típicas de los polos y ceros. Y antes de irnos sobre las gráficas, permítanme presentar el comando de análisis del lugar geométrico de raíces en MATLAB. Empecemos por el primer ejercicio que aquí presentamos. MATLAB evidentemente tiene una herramienta automatizada, pero hay que dominar el trazado del lugar geométrico de raíces con las reglas y el algoritmo que hemos presentado de momento. Muy bien, vamos a ver, aquí está. Primer ejercicio de prueba sería 1 entre S por S más 1 por S más 2. Hacer un clear, perdón. Limpiar pantalla. Y definamos GP igual. Existe otra forma de definir funciones de transferencia en MATLAB con el comando ZPK o Zeros, Poles and Gain de K. Los ceros, esta función de transferencia de aquí no tiene ningún cero. Polos tiene uno en 0, otro en menos 1 y otro en menos 2. 0, menos 1, menos 2. Y la ganancia, de momento la vamos a poner unitaria. Y con eso tenemos la definición también de una función de transferencia. Luego, muy sencillamente, usando el comando rlocus, o este es lugar geométrico de raíces, con la función de transferencia gp, obtenemos el trazado. Y está lo que previamente habíamos revisado, ¿no? Podemos colocar marcadores, por ejemplo, para mirar la respuesta del sistema. Aquí la ganancia vale 0, lo que habíamos dicho, ¿no? La ganancia es 0 donde están los polos,
incrementamos la ganancia, por ejemplo, si nos vamos por este polo o por el otro, vemos que justamente esto cruza el sistema para una ganancia igual a, aquí mismo debe estar 5.85, prácticamente 6, ¿no? Vamos a ponerle Selection Style, Mouse Point, que lo libere. Justamente en 6, ahí está. Y esto pasa por 0 más menos raíz de 2, ¿no? Como es simétrico, complejo, conjugado, pues evidentemente también debe ir por acá arriba. Ok. Delete all data types. Permítame. Ahí está. Ok. Este es el lugar de raíces. Nos permite hacer un análisis muy interesante del sistema. De hecho, vamos a considerar esto. Desde aquí, desde la herramienta de MATLAB, se pueden revisar otros aspectos interesantes, como por ejemplo, para una ganancia de 2.2, tenemos un sobreimpulso del 46%, evidentemente, y un factor de amortiguamiento de 0.24, lo que es bastante bajo, ¿no? Podemos verificar eso. Voy a borrar, vamos a utilizar el Simulink, que es una herramienta que ustedes saben, ¿no? Gráfica muy sencilla. Blank Model. Hagamos rápidamente una pequeña simulación que al menos nos deje la idea de un diseño de un sistema con realimentación de ganancias, simplemente, para entender el propósito del lugar geométrico de raíces. Ok. Entonces, vamos a Continuous. Tomamos una función de transferencia, pero la vamos a definir como ZPK. Aquí está. Zero Pole and Gain. Ceros no tiene. Polos tenía 0, menos 1 y menos 2. Listo. Esta es la función de transferencia. La vamos a llamar GPTS. Listo. Y luego vamos a colocar un controlador que simplemente sería una ganancia de momento. Y evidentemente vamos a retroalimentar este sistema. Math Operations. Pongámosle una referencia. Fuentes constante. Cualquier valor, ¿eh? 5, por ejemplo. Y vamos a poner un signal routing para mostrar los dos valores, que se vea representativo. Evidentemente hay que retroalimentar la salida del sistema, ¿no? Que sería este trocito de aquí. Y por este signal routing vamos a mostrar la señal de referencia, de salida, y esto lo dibujamos en un scope. Bien, que sea mejor, ahí va. Veamos si no hubo error. Ahorita el resultado que vamos a ver no proviene de ningún análisis. Yo intuiría que vamos a hacer una simulación un poquito más extensa. 30 segundos y mostrar esto un poco mejor nada más aquí. 2. Y está interpuntada porque es la referencia. Y la salida de la planta, vamos a ver color verde, con gráfico sólido 2. Perfecto. Hace rato dijimos que, por ejemplo, una ganancia, vamos a colocar aquí una ganancia de 1.56. 1.56 corresponde a un sobreimpulso del 31.2%. Vamos a ver. Es decir, un sobreimpulso 1.56, yo intuyo que más grande que el que aquí se muestra. Está del 31%. Podríamos aquí también modificar más la ganancia y miren, la ganancia de 6 evidentemente devuelve el sistema marginalmente estable. ¿Listo? Modifiquemos la ganancia por aquí. Por ejemplo, ganancia de 0.32 nos devuelve un factor de amortiguamiento de 1 o el sistema está críticamente amortiguado y no hay sobreimpulso. Ganancia de 0.32. Vamos a ver. Listo. Claramente como lo habíamos intuido, ¿no? Muy bien. Esto con relación a este sistema. Realicemos, claro, aquí una ganancia mayor que 6.5 por ejemplo, nos produciría un sistema inestable.
¿no? Esto crece de manera importante. Se puede ver ya el crecimiento del sistema. Una ganancia de 10. Aumentar el problema y se verá que el sistema evidentemente es inestable. Realicemos un análisis parecido para el segundo ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. Aquí está. Y es S entre 2, S al cuadrado más 2S más 3. Ok. Entonces, sería G igual GP, ¿no? Transfer function en este caso. Y arriba es S más 2. Y el denominador es S al cuadrado más 2S más 3. S al cuadrado más 2S más 3. Ahí está. Listo. Vamos a DR locus. En lugar de raíces, GP. GP. Listo. De manera semejante al criterio de análisis previo, con el uso de marcadores, por ejemplo, podríamos mirar que para ganancia de 0, esta es la ubicación de los polos, modificar la ganancia tanto como querramos, ¿no? Y mirar cuál es el sobreimpulso, el amortiguamiento, etcétera, de lo que estamos mirando aquí. Algo que se vuelve interesante anotar es que por más grande que hagamos la ganancia, el sistema no puede ser inestable. Definitivamente, aquí se ve. Por ejemplo, con una ganancia pequeña, paradójicamente este sistema con ganancia pequeña tiene un sobreimpulso no lineal, ¿no? No es que aumentamos la ganancia y más sobreimpulso. Por ejemplo, vamos a buscar un sobreimpulso grande, a ver si encontramos alguno. Máximo sobreimpulso es del 10% prácticamente. Coloquemos sobreimpulso del 8% con una ganancia de 0.358. Muy bien. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, entonces vamos a cambiar esta función de transferencia por la definición de transfer function. Ahí tenemos. Y nos decía que esta ganancia de 0.358 debería devolver un sobreimpulso del 8,82%, por ejemplo. 0.358. ¿Listo? Un sobreimpulso del 8% más o menos. Ahí está. Algo interesante a notar de esto es que el sistema tiene error de estado estacionario. ¡Ah, qué bien! Y esto nos devuelve el siguiente escenario de diseño. No lo vamos a cubrir hoy, que tenemos una característica de respuesta transitoria posiblemente deseada, pero aún hay error de estado estacionario. Entonces hace falta compensar. La ganancia por sí solita no hace todo el trabajo. La ganancia no logra reunir las condiciones de respuesta transitoria favorable y respuesta de estado estacionario favorable. Así tomemos muchas otras alternativas. Por ejemplo, me voy a mover aquí por diferentes alternativas, incluso con ganancias muy grandes. Una ganancia de 6.03 debería dar ya un sobreimpulso de 0. 6.03. Sobreimpulso muy bajo, al menos, de una ganancia casi infinita o muy grande. Posiblemente pongamos una ganancia de 100. Miren, va a reducir el error de estado estacionario, pero lo interesante es que incluso con ganancias gigantescas del sistema en ningún momento es inestable. Y eso se debe, entre otras cosas, bueno, a la característica propia del sistema primero, número 1. Y número 2, desde el análisis de lugar raíces también es identificable este aspecto en particular. ¿De acuerdo? Muy bien, sin usar el toolkit de MATLAB, evidentemente, y siguiendo el algoritmo que aquí hemos presentado, la idea es que, por favor, puedan cumplir esta actividad de forma individual, reportar en la plataforma del curso de acuerdo al algoritmo de construcción del lugar geométrico de raíces, el lugar de raíces que corresponda al sistema que se muestra en pantalla. Mucha suerte con eso.